Gracias por continuar con nosotros. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a considerar algunos versos en el capítulo 37 a la altura del verso 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En esta mañana quiero hablar unos minutos con el tema evidencia de resurrección. Quiero bendecir a todas las personas que están ahí en sintonía en esta mañana con esta palabra de Dios, evidencia de resurrección. Cuando nosotros escuchamos la palabra resurrección, nuestra mente y nuestro espíritu es impactado, porque desde que nosotros nacemos hasta que nos encontramos con la realidad de la palabra de Dios, nosotros no conocemos el concepto de la resurrección. Hasta que a nosotros no se nos comienza, no iniciamos en nuestras vidas un proceso de aprendizaje acerca de quién es Jesús, acerca de quién fue Jesús cuando vino a la tierra, lo que le ocurrió y cómo fue que de entre los muertos Jesucristo fue resucitado. Entonces nosotros no entendemos el concepto de la resurrección. Cuando nosotros hablamos de resurrección, nosotros estamos hablando de algo que ya murió a este mundo, pero que de un momento a otro a Dios le place con levantarlo de nuevo. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar muchas historias acerca de resurrecciones. Nosotros, si vamos al libro de los Reyes, nos vamos a encontrar con que el profeta Elías, Dios lo usó para resucitar a un niño. También nosotros podemos encontrar al profeta Eliseo, Dios utilizándolo para resucitar a un niño. También nosotros vamos a ver en el ministerio de Jesús cuántos muertos resucitaron en el ministerio de Jesús. De hecho, aún un día la Biblia dice que fueron a enterrar a alguien y este muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y este muerto resucitó también. O sea, tenemos algunos conocimientos y acerca de lo que es la resurrección. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esta palabra, usted, querido amigo que me escucha, y usted, querido hermano que me escucha, tiene que entender que cuando usted muere en este mundo, no todo quedó ahí. Hay resurrección. Dios lo puede resucitar y puede instalarlo en este mismo mundo, o usted resucitará en el día del levantamiento. Pero de la resurrección que yo vengo a hablarte en esta mañana fue de un acontecimiento que hubo en el libro del profeta Ezequiel. Vemos como el profeta Ezequiel, un hombre diferente a todos los profetas. Como decía yo en días atrás en una predicación que tuve, decía que si nosotros vamos a buscar en la Biblia, vamos a encontrar muchas historias de muchos profetas, vamos a encontrar muchas historias que contarle de muchos hombres de Dios que Dios levantó en un momento determinado. Un profeta es un personaje que tiene la capacidad en el mundo espiritual de ver lo que va a acontecer. Un profeta es alguien que tiene la capacidad de recibir una palabra de Dios para darla a alguien más.
En aquellos tiempos, cuando el pueblo de Dios se torcía, cuando el pueblo del Señor abandonaba los principios de Dios, Dios levantaba un profeta de en medio del pueblo para que le dijera: así dice Jehová. Y en este tiempo Dios quiere levantar a alguien que pueda tener la visión de Dios y le pueda decir al pueblo: así dice el Señor. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, esto es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos en esta generación. Vemos como el profeta Ezequiel dice que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó a un valle de huesos secos. Lo llevó donde había un valle de huesos secos. Había mucha gente que había muerto. Según la revelación que este hombre tiene, Dios lo lleva a un valle de huesos secos para darle una palabra poderosa. El Señor lo lleva a un valle de huesos secos para darle una revelación, para darle una palabra de algo que podía estar, que estaba aconteciendo en el momento que Dios lo lleva a aquel valle. Pero algo que llama mi atención es que Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos, profeta? ¿Estos huesos van a vivir? ¿Tú crees que hay esperanza de que estos huesos puedan resucitar? Y dice el profeta: bueno, Jehová, solamente tú lo sabes. Como que dice: yo no lo sé, yo soy profeta, pero hasta que tú no me digas lo que va a acontecer, yo no puedo decirlo. Hasta que tú no me reveles qué va a acontecer con estos huesos, yo no tengo la capacidad de decirlo. Hasta que tú no me reveles, hasta que tú no me digas, hasta que tú no me des la orden de que yo hable, no te puedo decir si estos huesos vivirán, porque aún no me ha sido revelado. Algo que llama mi atención es que el profeta Ezequiel no profetizó por emoción. Él no profetizó porque quiso profetizar. Él profetizó porque Dios le dio una palabra para que profetizara. Y yo vine a hablar con alguien en este tiempo que está ministrando bajo el don profético, alguien que profetiza, alguien que tiene el llamado de Dios para profetizar. Tenemos que entender que vamos a profetizar cuando Dios nos mande a profetizar. No profetice porque alguien diga que tú tienes que profetizar. No profeticemos porque tengamos la emoción de que haya que declarar una palabra. Vamos a profetizar la palabra de Dios. Vamos a profetizar, vamos a proferir lo que Dios ponga en nuestro corazón. Vamos a esperar que Dios hable para nosotros poder profetizar y esta palabra tenga eficacia al momento de la aplicación. No vamos a profetizar por ofrenda. No vamos a profetizar por ponernos de acuerdo con alguien. No vamos a profetizar para que alguien escuche una palabra que quiera profetizar. Es el tiempo de que alguien le permita a Dios que le dé la revelación para que ese personaje pueda profetizar algo eficaz, algo que pueda acontecer, algo que pueda trastornar en el momento y que tenga la manifestación celestial. Yo vine a hablar con alguien en este día. Yo vine a despertar a alguien en esta mañana. ¿Para qué? Para que podamos entender que si Dios nos revela, no es posible profetizar. Si Dios nos revela, no hay que decir una palabra. Hasta que Dios no te ponga una palabra, profeta, no la diga. Hasta que Dios no te diga esto es lo que hay que hacer. No esté inventando historias, no esté diciendo cosas raras que Dios no ha dicho. Este es el tiempo donde alguien tiene que entender de que la confusión tiene que irse del pueblo. Alguien tiene que entender que la profecía no viene por emoción. Vemos a Ezequiel cuando está en medio de este valle de huesos secos. Estamos en medio de este valle. A cualquiera le fuera ligero profetizar porque queremos ver el milagro de Dios. A cualquiera como Ezequiel estaba en ese lugar, le podía ser ligero profetizar sobre este hueso. Más el Señor preguntándole, pero Ezequiel fue un hombre sabio y le dijo: Señor, solamente tú lo sabes. ¿Qué quiere decir Ezequiel con esto? Solamente tú lo sabes. Que la genuinidad de la revelación mora en el Dios del cielo. Que la autenticidad de la revelación la tiene el Dios del cielo. Hay gente que te van a criticar cuando el mismo Dios que revela te revela una palabra. Hay gente que te van a criticar cuando el mismo Dios que tiene la revelación ingestada por dentro la deposita en el espíritu de alguien para manifestarle en esta generación. Pero esto no es lo que te tiene que detener. Lo que te tiene que detener a ti de profetizar es que la revelación no haya venido. Yo vine a hablar en serio con alguien hoy. No vamos a profetizar lo que nosotros queremos. No vamos a profetizar lo que la gente quiere escuchar. Vamos a profetizar lo que Dios dice que hay que profetizar. Vamos a ver, los huesos están secos y están aquí, un valle de huesos secos. Ellos necesitan vida. El Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y veamos al profeta cómo se queda desde un ángulo mirando. Solamente tú, Jehová, lo sabe. Entonces luego que él dice, entonces él comienza a profetizar. Entonces luego de que se le dice, él comienza a profetizar. El Señor le dice: profetiza sobre estos huesos. Entonces cuando el profeta comienza y profetiza una palabra y desata una palabra sobre estos huesos, dice la palabra del Señor entonces que los
los huesos comenzaron a unirse. Cada hueso con su hueso comenzó a unirse. ¿Por qué? Porque hubo una palabra de Dios en medio del escenario. Aunque Dios utilizó un hombre para dar la palabra, hubo una palabra revelada del cielo que pudo unir a cada hueso con su hueso. Hubo una palabra que pudo preparar y unir a cada hueso con el hueso que le corresponde. Si nosotros en este tiempo estamos viendo mucha desunión en la familia, mucha desunión en los gobiernos, mucha desunión en las comunidades, mucha desunión en la iglesia, es porque hace falta una palabra de Dios. Es porque hace falta una palabra auténtica de alguien que diga: así dice Jehová. Es que en este tiempo necesitamos que alguien se levante con una visión diferente. Es que en este tiempo necesitamos una iglesia que entienda para qué fue que fue formada y implantada en un lugar. Es que en este tiempo necesitamos gente que tenga conectividad con el cielo. Alguien que no esté hablando por emoción o hablando por lo que ve, sino que pueda adentrarse en lo profundo de lo espiritual y entender que hay cosas que son espirituales que no lo puede resolver el hombre. Pero ¿cómo se van a resolver si no estamos en la dimensión del espíritu donde tenemos que entrar? ¿Cómo se van a resolver si nosotros no podemos entender las cosas espirituales si somos carnales? Tenemos que entrar en la dimensión del espíritu para poder profetizar. Una vez que hubo una palabra de Dios en el escenario, entonces los huesos comenzaron a unirse. Una vez que hubo una palabra de Dios en el escenario, entonces los huesos comenzaron a unirse, cada hueso con su hueso. Este es el tiempo de que una palabra de Dios te motive a unirte. Este es el tiempo, iglesia, de que una palabra de Dios te motive a levantarte para unirte cada quien con cada quien. En este tiempo el pastorado tiene que unirse, los evangelistas tenemos que unirnos, los profetas tenemos que unirnos. Todo aquel que sirve a Dios tiene que andar en un ambiente de unidad, porque hay una palabra que está surcando el mundo espiritual en esta hora, y hay una palabra de Dios que está diciendo: levántate. Este es el tiempo de que haya evidencia de que tú resucitaste del pecado. Este es el tiempo de que tú entiendas que ya resucitaste de la muerte y del pecado. Hay una evidencia de resurrección cuando nosotros entramos al ambiente de la unidad, cuando nosotros entramos al ambiente de la manifestación de la gloria de Dios. Yo vine a hablar con una mujer en este día. Es contigo, mujer, que estoy hablando. No te me hagas la chiva loca, como dicen por ahí. No me voltee el oído, no me apague el radio, porque estoy hablando con una profeta o con un profeta en este tiempo que tiene que conectarse con lo que el cielo dice para poder manifestar el avivamiento que estamos esperando. No va a venir un avivamiento hasta que el pueblo no se una. No va a venir un avivamiento hasta que la palabra de Dios no sea lo que se manifieste en medio del escenario. Sí, tenemos mucha palabra, tenemos mucha filosofía, tenemos muchas cosas raras en medio del pueblo, tenemos mucha gente vendiendo fábulas, vendiendo sueños, tenemos mucha gente diciendo cosas que Dios nos dijo. Vamos a erradicar esto, señores. En esta generación los amigos tienen que entender que hay una evidencia de resurrección en la iglesia, que la iglesia tiene una respuesta para esta generación. Los amigos tienen que entender que no va a haber manifestación de Dios si usted no está en la alineación con Cristo, si usted no está afine con lo que Dios establece en su palabra. No va a haber manifestación de Dios. Vemos cómo está este pueblo. Este pueblo es un valle. Este pueblo es un valle de huesos secos. Aquí están secos los huesos. Ahora hay problema, porque los huesos están secos y secos en gran manera. Los huesos están secos y al estar secos están desunidos. Al estar secos están inertes. Al estar secos no se están moviendo. Al estar secos están apartados uno del otro porque se murió lo que lo unía. Al estar seco el valle de huesos, hay una situación que no se está dando, y es que el pueblo está moviendo, no se está moviendo. Está tranquilo porque está muerto. No se está moviendo porque está muerto, no tiene vida. No se está moviendo porque está seco en gran manera. ¿Por qué? Porque en este tiempo está faltando un profeta que profetice una palabra de Dios y le diga al pueblo: tiene que despertar, pueblo, tiene que despertar, porque el diablo está acabando con la juventud, el diablo está acabando con los matrimonios. Satanás y sus demonios se han dado la tarea de acabar con nuestra nación y con nuestros pueblos. La iglesia tiene que despertar en este tiempo. Quizás en su comunidad, en su país, en su nación tenemos avivamiento, pero yo le estoy hablando a una iglesia que sabe para qué Dios la llamó y que hoy está mirando el problema de lejos. Pastores, evangelistas, profetas, gente que tienen llamado sobrenatural para manifestar a Dios en este tiempo. Vamos a salirnos del rincón. Yo vine a profetizar sobre ti en este día. Recibe vida, recibe compromiso, recibe la manifestación de Dios. Algo que me llama la atención, y es que cuando los huesos entonces se le profetiza, comienza y hay un ruido comienzan los huesos a unirse, comienzan los huesos a moverse. Cuando hubo una profecía eficaz, cuando hubo
cuando vino una palabra de Dios, los huesos entonces comenzaron a moverse. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una palabra de Dios en un escenario, hay movimiento. Cuando un pastor tiene una palabra de Dios en una ciudad, hay movimiento. Cuando un pastor tiene una palabra de Dios en su iglesia, hay movimiento. Cuando un evangelista tiene una palabra de Dios en su ministerio, hay movimiento, hay ruido, hay gloria, hay manifestación de Dios. Yo vine a hablar con alguien que tiene que embarazarse de esta visión en este día. Yo vine a hablar con alguien que tiene que embarazarse de Dios para manifestar la gloria del reino de Dios en esta generación. Basta ya de que las tinieblas estén arropando nuestras comunidades. Basta ya de que los brujos nos pasen por el frente de las iglesias y no acontezca nada. Es el tiempo de que Dios sople de su viento. Es el tiempo de que el viento de Dios sople y te dé vida a ti que está muerto. Tenemos que tener evidencia de que hemos resucitado. Tenemos que tener evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Algo que llama mi atención es que este pueblo ahora se ha unido. Ahora los huesos están cada hueso unido con su hueso. Pero dice la palabra del Señor que le dijo: dile a Ezequiel que yo voy a poner en ellos tendones, y que cuando le ponga tendones le voy a poner carne, y que cuando le ponga carne entonces le voy a poner piel, y que cuando le ponga la piel entonces va a poner de mi espíritu en ellos y recibirán vida. Mira bien lo que te estoy diciendo. Lo primero, después que el hueso se une, es que Dios le dice: le voy a poner el tendón. Si usted y yo analizamos el cuerpo humano en base a lo que estamos hablando, los tendones son los que le dan la facilidad al cuerpo de tener movimiento. Los tendones son los que le dan la destreza a los dedos de moverse, a los pies, a las manos. Todo lo que usted tiene son los tendones, son los que le dan la capacidad de moverse. La capacidad, tienen la responsabilidad los tendones de despertar los dedos, de despertar las manos. Los tendones, sin un tendón no funciona, entonces su mano no está funcionando en su totalidad. Entonces vamos a organizar que los tendones en el pueblo, en estas profecías, sería el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es que tiene el compromiso de poner al pueblo a que se mueva. El liderazgo es que tiene el compromiso de tirar el primer paso. El liderazgo es que tiene el compromiso de manifestar el movimiento que se necesita para traer avivamiento en este tiempo. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo ya, pero yo vine a despertar el espíritu de un líder hoy que tiene que unirse con su grupo. Alguien que tiene que entender que no está en esa comunidad por simplemente estar, que no está en esa ciudad por simplemente estar. Luego que tenemos un liderazgo que está provocando movimiento, luego que tenemos un liderazgo que está provocando movimiento dentro del pueblo, entonces dice el Señor: dile a ellos que le voy a poner carne. Déjeme decirle que la carne es lo que le da la forma al cuerpo. Si la carne es lo que le da la forma al cuerpo, si usted tiene mucha carne, usted es gordo. Si tiene poca carne, entonces flaco. Decimos que entonces la carne es lo que le da forma al cuerpo. Pues si Dios te está poniendo carne, te está metiendo en el proceso de formación. Hello, yo vine a despertar a alguien en este día. Si Dios te está poniendo carne, huesos secos, ya te puso un líder que te dirija. Ahora te está poniendo carne, te está metiendo en el proceso donde tienes que aprender a ser obediente, donde tienes que aprender a buscar a Dios, donde tienes que aprender a someterte a Dios y a su palabra. Estás en este proceso porque ahora se te está poniendo carne. Pero algo que llama mi atención es que Dios no se queda ahí. Luego que te pone liderazgo para que te mueva, también te pone carne, te mete en el proceso para darte la forma. Luego que te da la forma, entonces dice: tú no puedes estar con forma pero sin cobertura. Hello, hay gente que tiene mucha formalidad, hay gente que tiene mucha forma, que fue procesado, gente que tiene liderazgo fuerte, pero ahora le está faltando la cobertura. Dice Dios: yo le voy a poner piel para que cubra esa carne. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene que ver lo que tú estás haciendo, no todo el mundo tiene que ver cómo te está moviendo. Necesita una cobertura tal que cuando vean lo que tú estás haciendo, no te veas tú, sino que se vea a Dios, que no se vea a ti, sino que se vea a Dios como tu cobertura. Alguien tiene que entender que necesitamos evidencia de resurrección en este tiempo. Cuando usted y yo tenemos la cobertura de Dios, entonces la gloria será de Él. Luego de esto viene la manifestación del Espíritu. Entonces el ejército recibió vida para poder manifestar el reino de Dios en esta generación.